quiero presentarte las prácticas complementarias de la lección 5, parte tercera. Como sabrás y recordarás, nosotros, sobre lo que es la lección teórica, la lección 5 teórica de transistores de Meimó, hemos montado unas prácticas complementarias y para ello lo que cogimos fue un transistor de FM de desguace. En la primera parte lo que vimos fue lo que llaman el sintonizador, es decir, la tapa de sintonía, la tapa de oscilador local, de tal forma que se hace el heterogenaje y nos sale ya la frecuencia intermedia de FM, que habitualmente es de 10,7, pero este transistor tenía la singularidad que su frecuencia intermedia es de 6,750. En la parte segunda de esas prácticas complementarias, lo que vimos fue lo que constituye la tapa amplificadora de frecuencia intermedia, lógicamente en este caso también de esa frecuencia intermedia de 6,750 MHz. Y por último, y en este vamos a ver lo que llamamos el discriminador, es decir, el detector de FM, es decir, el dispositivo o etapa capaz de convertir una señal modulada en frecuencia en este caso de 6,750 como portadora a una señal en baja frecuencia. También te quiero indicar que si estás mal de tiempo, este vídeo no lo veas, porque sus resultados son muy críticos y yo diría que no el resultado que yo esperaba encontrar. Pero como formativo, y si te sobra tiempo y quieres escucharlo, mucho mejor. Bien, lo primero que quiero en el momento ahora aclarar es por qué este transistor tiene 6,750, que no es el valor, vuelvo a insistir, más propio de la frecuencia intermedia de FM. E incluso que Taibal pues le extrañó y me preguntaba por qué. Y yo le dije, pues piensa en la frecuencia imagen. Y ahora lo voy a resolver, ya que pues él o no ha pensado bien en la frecuencia imagen, no le ha dedicado el tiempo suficiente, porque yo creo que lo que voy a decir ahora es la razón de por qué este transistor trabaja a 6,750. Bien, si nosotros nos vamos a la Wikipedia, podemos ver que cuando hablamos de frecuencia imagen, lo dice francamente bien, en forma muy breve. ¿Y qué es lo que acontece en la frecuencia imagen? Bueno, lo que acontece en la frecuencia imagen es que entran frecuencias no deseadas y ahora vamos a explicar por qué no son deseadas. Nosotros sabemos que el superheterodigno suele trabajar con la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de la señal es igual al valor de la frecuencia intermedia. Pero también puede acontecer, puede estar ahí, que la frecuencia de la señal menos la frecuencia del oscilador local es también la frecuencia intermedia. Con lo cual vemos cómo hay otras emisoras con distinta frecuencia, digamos, con distinta que la que yo quiero sintonizar, que también me pueden estar pasando los 10,7 MHz. Y eso es la frecuencia imagen. ¿Y por qué crees que se pone 455 kHz o 10,7 MHz o 6,750 MHz? Pues para, con esas frecuencias intermedias, hacer que esa frecuencia imagen quede fuera de la banda de las sintonías que tú quieres escuchar. Entonces, en este caso, y luego veremos con mucho más detalle, alguien puede decir, pues si 10,750 está asociado para que las frecuencias imágenes queden fuera de la banda que quiero escuchar, el que trabaja a 6,750 algo distinto debe tener, porque si no, en ese se me meterían frecuencias que yo a lo mejor no quiero escuchar. He dicho 10,750, no, es 10,7 MHz. El otro es el que sí tiene 6,750. Por lo tanto, cuando he dicho 10,750 es un error, es 10,7 MHz. Mira, este es el ejemplo que pone la Wikipedia. Digamos, supongamos que queremos sintonizar en un receptor, digamos, de radio de FM que está a la frecuencia de 100 MHz. Entonces, el oscilador local tendrá 110,7. Para hacer la diferencia de frecuencia del oscilador local menos frecuencia de la señal, estamos en 10,7. Pero, ¿qué pasa con una señal que no está dentro de la banda que coge mi receptor? Como puede ser una señal que tenga 121,4 MHz. Pues 121,4 MHz
menos la frecuencia del oscilador, porque cuando se hace el heterodinaje está todo, no es tan clarito que solamente tenga la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de la señal. No, también hay heterodinaje de frecuencia de señal menos frecuencia de oscilador local. Y entonces esa diferencia, cuando yo tengo en entradas de 121,4, esa diferencia es 10,7. Luego tengo una señal no deseada, que es la de 121,4, que se me está metiendo también. Por eso es la frecuencia imagen. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace, por eso se estudia ese rango de valor de la frecuencia intermedia, para que precisamente emisoras que están fuera del rango no entren. Es decir, en este caso 121 estaría fuera del rango y, claro, no entra, ¿me sigues? Aunque no quiere decir que si hubiese una frecuencia ahí, digamos, potente de una emisora de cualquier cosa, estaría entrando. Bien, y este es el ejercicio que yo he hecho. Verás que en las tres primeras líneas de esa tabla estamos hablando de frecuencia de 100, 88 y 108. Bueno, una intermedia y lo que es la banda normal de FM, 88-108, con una frecuencia intermedia de 10,7. Y vemos cómo las frecuencias imágenes están todas fuera de esa banda, es decir, no hay ninguna emisora de FM dentro de la banda de 88 a 108 que pueda perturbarme la que yo verdaderamente quiero sintonizar. ¿Qué hubiera pasado o qué pasa si la frecuencia intermedia es de 6,750? Es decir, la rareza que tiene el receptor, que lo uso simplemente como no quiero ni siquiera ponerlo en marcha, lo único que pretendo es hacer labor formativa con este receptor. Bueno, pues lo que hubiera acontecido si yo supongo, lógicamente, que la banda de FM es de 88 a 108, que hay dos frecuencias imagen que estarían dentro de la banda, que se estarían metiendo, que es la de 101,5 MHz y la de 94,5. Cosa rara, ¿no? Pero claro, ahí es donde, por eso yo siempre le decía que Taibal piensa en la frecuencia imagen. ¿Qué pasa en este receptor? Este receptor pasa que su banda no era 88-108, su banda era 88,5 MHz y en el extremo superior 98 MHz. Entonces, con esas condiciones, efectivamente, nosotros vemos cómo, si vamos a esa banda, son las tres últimas líneas, todas las frecuencias imágenes que me salen de la banda que digo de 88,5 a 98 con una frecuencia intermedia de 6,750, todas esas frecuencias imágenes están fuera de la banda que yo estoy, en este caso, estudiando o que tiene este receptor, que, como vuelvo a insistir, es la banda 88,5 a 98. ¿Y qué pensó el fabricante? Bueno, si yo tengo que cubrir el espectro de 88,5 MHz a 98 MHz, no necesito llegar, por supuesto, a 10,7 MHz. Me basta con hacer un oscilador local de 6,750 y con esto, con esa banda que yo tengo cubierta y con ese oscilador local de 6,750, estoy evitando que frecuencias imágenes dentro de la banda entren en la banda. Y por eso usó 6,750 y no tuvo que ir a 10,7, que igual en aquel momento ni siquiera se pensaba en el 10,7. Y optimizó mucho más. Dice, no necesito yo llegarme a hacer un oscilador local, que a lo mejor incluso era un poco más complejo llegar a la frecuencia 10,7, no mucho más, pero es un poquito frecuencia más alta. Dice, me quedo en 6,750. En la hoja técnica de los ajustes de este transistor del que yo tengo, el GRAET, pues se puede ver cómo, para el ajuste precisamente de la banda, él cita los valores de 88,5 y 98 MHz. Entonces, en ningún lado puedes ver que haya una frecuencia superior que te puede indicar que el ancho de banda sea 88-108. No. La banda que tiene este receptor es 88,5 a 98 MHz. Quiero que veas esta secuencia de vídeo. Transistor normal, metiendo por antena un generador de radiofrecuencia, el LME, con 10,7 de valor de frecuencia intermedia. Y como verás, se escucha el pito. Sí, porque además lo puse en posición de FM. Este generador tiene la posición AM y FM. Bien, lo que sí te quiero decir es que me he pasado horas y horas, tengo filmaciones
tengo tiempo dedicado a esto, barbaridad. Y cometí un error. Y ese error es el que quiero que tú lo veas. Entonces yo veía como en 10,7 daba pito, cosa que claro, con 10,7 tengo que usar un transistor convencional. Yo no puedo meter 10,7 al que estoy usando de prácticas porque no lo tiene. Porque su frecuencia intermedia es 6,750. Y luego he cambiado de escala a otra escala. Y lo curioso es que cuando cojo otra escala, que es precisamente la que pasa por 6,750, cuando paso por 10,7, no oigo pito. Bueno, pues esto me llevó a mí todo el tiempo del mundo. ¿Por qué? Porque yo siempre probé con 6,750 creyendo que tenía que dar pito. Y resulta que este oscilador de LME solamente funciona en FM en 2 bandas. Y en esa banda que yo usaba, que es la que me permite llegar a 6,750, no daba pito. Con lo cual difícilmente podía ver la señal de baja frecuencia que yo voy intentando ver o escuchar después del discriminador. Como he dicho, me costó mucho poder caer en esto. Luego me fui al esquema del LME y efectivamente lo que vi en el esquema del LME es que solamente en 2 posiciones, en 2 rangos de bandas, es donde él funciona en FM. Si yo hubiera empezado mirando el LME y sus características, no considerando que siempre funcionaba en todas las bandas en FM, me hubiera ahorrado muchas horas de trabajo. Y vuelvo a insistir, y lo dije en el anterior vídeo, nunca des nada por sabido. Si yo hubiera ido al manual del LME, podría haber visto que en FM solamente funciona en las bandas F y H. Pero, en cambio, en la que yo estoy usando, en la que me permite llegar al rango de 6,750, es la banda E. Y la banda E no trabaja en FM, solamente trabaja en AM. Pero todo esto, vuelvo a insistir, lo he visto después de haber pasado, no te exagero, pues igual 15, 20 horas intentando ver una baja frecuencia en un discriminador de FM con una señal de frecuencia intermedia de 6,750. Mira, yo estaba llegando con una señal de 6,750 en la creencia que era una señal modulada en FM a la base de ese transistor. Y ese transistor ya ataca precisamente a todo el conjunto, lo que llamamos discriminador, es decir, al detector de FM. Recordarás que cuando hablamos precisamente de detectores de FM, hablamos de Foster-Shelley y hablamos también del detector de relación. Este es un detector de relación que voy a explicar brevemente cómo tiene que funcionar. Digo brevemente porque entenderlo no es fácil y luego verlo prácticamente casi ni lo vamos a poder ver prácticamente, pero tengo algunas imágenes que nos permitirá hacernos una idea visual de lo que ahí acontece. Y por supuesto lo que tengo que obtener es una señal de baja frecuencia justo a la salida de ese discriminador. Mira, y esta es la teoría de la operación en resonancia. Como verás, es un circuito muy similar al que yo tengo, digamos, al mío, al real. Y todo está basado en las diferencias de comportamiento que tiene a frecuencia más alta que la portadora, bueno, en este caso que 6,750 debido a la modulación, y a frecuencias un poco inferiores a 6,750, lógicamente también debido a la modulación. Entonces, esas variaciones, que en eso consiste la modulación en frecuencia, que se reflejan en la frecuencia intermedia como variaciones alrededor de 6,750, hacen que las tensiones que hay en C3 y en C4 sean distintas. Eso luego, al final, de alguna forma, se refleja y se produce lo que es la baja frecuencia, o sea, que la cosa tiene su miga. Pues vamos a ver alguna de esas señales. Señal en el colector, señal en la bobina. Colector y bobina. Estas son las señales que, como ves, están en oposición de fase de la señal que tengo yo entrado a la bobina del discriminador y la que tengo que se sale del colector.
y la que tengo precisamente inducida de esa en lo que llaman el tensiones UP, que es el devanado intermedio del secundario. Es decir, las que tengo en el colector que te estoy mostrando y lo que tengo en lo que he llamado devanado intermedio del secundario. Y como he dicho antes, estas señales están en oposición. Es la famosa, esa digamos que está en el devanado secundario o intermedio del secundario, es la famosa E sub P que dice la teoría. Y cuando hablo de la señal en los condensadores, son esos que te marco ahí, que son de capacidad pequeña, unos 300 picofaradios, que salen, como verás, de los diodos y que teóricamente tendrían que verse ahí una señal sinusoidal, pero medio ciclo, porque vienen de unos diodos. Estas señales te las voy a presentar ahora. Señal, digamos, en salida de diodos que van a los condensadores. Ahí puedes ver los condensadores, esos condensadores de estiroflex de 300 picofaradios. ¿Te habrás fijado que la forma de onda que he encontrado después de esos diodos no es esas, digamos, semiciclos positivos? No, es un pequeño achatamiento que hay. Por lo tanto, entre lo que es la teoría y lo que es la realidad hay bastante diferencia. Ahora dice, si yo tengo las señales en los condensadores de valores opuestos, en el mío no llegan a verse opuestos. Se ve que no están en fase, pero de ahí a opuestos hay bastante diferencia. Digo, entonces dice, la suma de ambos al final da 0 en la salida que yo tengo. Y ahí está todo el truco. Es decir, en resonancia tengo 0, cuando luego cambie esa frecuencia, que digamos que ya la frecuencia que le está entrando no sea 6,750, sino que se haya modulado un poco y se haya desplazado y tenga un poquito más de frecuencia que 6,750 o un poco menos, la tensión que va a aparecer ahí ya no es 0, sino será una tensión que irá de acuerdo con ese desplazamiento de frecuencia que ha habido alrededor del valor de la frecuencia intermedia. Y eso es todo, pero verlo eso no se ve tan claro y gráficamente en el osciloscopio tampoco se ve. Bien, aquí ahora lo que vemos es la operación por encima de resonancia, es decir, cuando yo ya estoy modulando mi señal, que se refleja, por supuesto, en lo que es los 6,750 de la frecuencia intermedia, en los cuales también habrá esas variaciones, desviaciones de frecuencia, que harán que esas tensiones que nosotros hemos visto en el osciloscopio, que eran, en el osciloscopio no tan igual, pero que en la teoría tenían que ser iguales y opuestas, pues crearán esa tensión que tiene que haber a la salida. Eso es en resonancia y luego también se puede hacer debajo de la resonancia, que puede acontecer, pero es un fenómeno, digamos, al revés. Esto más o menos también lo explicó Maimó y lo hice yo cuando hablábamos de las lámparas. Por lo tanto, ya no insisto más. Esto es lo que hay. Te habrás fijado que cuando hemos visto las imágenes en tiempo real que yo he tomado, en colector tenía una amplitud grande. Y en cambio en los diodos tenía muchísima menos amplitud, estamos hablando de 500 milivoltios frente a 5 voltios. Entonces yo sospeché que el bote, ese último bote donde está el discriminador, estaba mal. Entonces cogí y lo desmonté. Además casi estaba convencido que este condensador que te señalo es el que estaba mal. Bien, lo desmonté y empecé a hurgar dentro de lo que era ese último bote de frecuencia intermedia, o llámalo como quieras, o ese más bien ya no es bote de frecuencia intermedia, es el bote donde se realiza todo el proceso de detección, es decir, donde todo está el discriminador. Bien, lo primero que hice fue ver cómo si funcionaba ese transformador, es decir, esa bobina del discriminador. Para ello metí una señal en primario, que es la que ves tú de más amplitud, lógicamente con una frecuencia de 6,750, y esa inferior es la que yo estoy metiendo, 3,5 voltios más o menos medido en esa bobina, y luego lo que mido es la salida que tengo ya en los devanados que van hacia los diodos. Como verás, hay una relación de transformación que reduce, es lógico, incluso en el gráfico se ve, o sea, la bobina del primario parece, o da la sensación
de que tiene bastante más espiras que la bobina de ese secundario donde van los diodos. Bueno, pues hasta ahí más o menos todo coherente. Y además ya te he dicho, yo lo que más sospechaba era del condensador ese que he marcado en la anterior transparencia. El condensador estaba bien, empecé a sospechar de los diodos y ahí lo ves. Ese es uno de los diodos, es ese diodo negro que se puede ver en imagen. Dadas sus características, parece que es un diodo de silicio, aunque yo luego, dado que este sí marca bien, pero su compañero, no sé por qué me daba capacidad solamente en muchas medidas, no me estaba dando verdaderamente un diodo, y opté por cambiar los dos. Cambié los dos diodos. Ese es el segundo diodo, el que a lo mejor es por un fallo de contacto más que por otra cosa. Pero bueno, visto que me estaban dando problemas o algún problema, cambié los diodos. Creo que no los tenía ni que haber cambiado, pero bueno, había que hacer cosas y sobre todo teniendo esa duda que tengo. La diferencia con el original es que ahora caen los dos. Caen los dos. Cuando meto caen los dos. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Probando y quitando y poniendo los condensadores externos, los que están en el circuito impreso de 300 picofaradios, que son la salida de los diodos. El de la resistencia. Este es el condensador de la resistencia. Esta señal es en el abierto, digamos el que iría al potenciómetro, y este es el de la resistencia. Cae de la resistencia un montón. ¿Cuáles son las dudas y por qué todo esto? Porque nunca sabes qué nivel de señal tiene que haber. Si lo hago con el condensador externo, este externo es de 270 picos. Lo hago con el externo. Bueno, y parece que el comportamiento es un poco distinto. Esta imagen te la he puesto para que veas las pruebas que se hacen muchas veces con resultados que no son idénticos o los esperables, y todo además de alguna forma provocado por una circunstancia que yo me empeñé, que había un nivel muy bajo a la salida de los diodos cuando estos ya estaban metidos en el circuito con 300 picofaradios, y te lleva mucho tiempo y al final no sacas ninguna conclusión. Claro, ¿qué iba buscando yo? Iba buscando un corto o algo que llevase la señal. Por eso pruebo con uno externo, veo que el comportamiento del externo es algo distinto, pero puede que todo venga provocado porque los contactos no son tan buenos. Y cuando meto esto... Conclusión, muchas horas de trabajo y el resultado, pues ninguno. No he podido sacar ningún resultado porque quizás estuviese todo bien. Bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero y sorpresivo que me aconteció es que teniendo una señal fuerte en el colector, yo entraba ya en lo que es el bote del discriminador y la salida de los diodos se unen a unos condensadores, aquellos famosos condensadores que, dependiendo de que digamos que estemos sobre la resonancia o bajo la resonancia, cogen más o menos tensión. Vimos que hay ese nivel, que es el que estás viendo tú ahora, es un nivel bajo. Eso me hizo sospechar mucho del bote del discriminador. Lo abrí. Un condensador que sospeché estaba bien. Unos diodos que también sospeché, bueno, cambié los dos diodos. Luego ya parece que el bote está en condiciones óptimas. Y lo he vuelto a poner y sí que es verdad que hice un ajuste de la bobina de ese discriminador, de tal forma que resonase a 6,750. Después de haber hecho todo eso, las gráficas que me salen son las que tú estás viendo. Es decir, la señal que yo tengo en este momento en cada uno de esos diodos que se juntan con ese condensador de 300 picofaradios es una señal de la frecuencia, por supuesto, de 6,750, un nivel de amplitud de unos 300 milivoltios, y como ves, esas señales ya han pasado por los diodos. Luego tendrían que ser señales rectificadas, pero lo que tú puedes ver y lo que acontece, por lo menos lo que yo veo, es que solamente dependiendo la escala de tiempos que ponga en el... más que de tiempos de voltaje, que ponga en los
giroscopio que tengo, cuando la escala de voltaje es una escala que no tiene mucha amplitud la señal, sí que parece que en la parte inferior queda un poquito más achatada. Sí que es verdad que en ese momento, si cambias y haces que la señal ocupe más cuadros, casi se ve sinusoidal perfecta. Entonces, claro, todo esto son vuelvo a insistir, son las dudas que entran y que acontecen cuando no tienes la seguridad de lo que tiene que aparecer, ni el nivel ni el tipo de onda. Porque claro, cualquiera podría pensar ahí que lo que tenía que salir es semiciclos, porque pasan por un diodo. Pues no, por lo que sea, yo no he sido capaz, por lo menos, de ver esos semiciclos. Bien, aquí paro lo que ha sido todo este proceso metiéndole siempre una señal de 6,750. Sería igual modulada en FM, no, porque bueno, ya te he dicho que en esa escala funciona, digamos, en AM. Bien, y vamos a ver señales que considero que son buenas y son coherentes con todo lo que hemos dicho. Ahora te voy a enseñar una secuencia de vídeo en la cual vemos la señal que tenemos de colector, esa señal ya de salida de ese colector que ataca al discriminador, y luego dentro del discriminador ese otro punto azul que te marco ahí, el cual nos da la señal que va al diodo. Y ahí podemos ver perfectamente cómo la señal de colector respecto al diodo están desfasadas 180 grados y cómo sus amplitudes pues son también reducidas, pero la amplitud que tenemos en el punto que va al diodo es superior que cuando lo ponemos, por supuesto, después del diodo. Señal de entrada 7 voltios, 12, y esta es la salida de condensador. Luego están en oposición, la entrada respecto a las dos señales que tengo en el condensador. Esta es la señal de entrada sacada del colector. Y esa es una señal que va al diodo. Ahora vamos a ver las señales que hay antes del diodo, que es una de las anteriores que ya hemos visto, y después del diodo. Con esto que quiero demostrarte que esa rectificación teórica tan perfecta que siempre conocemos después de un diodo, aquí yo no la veo. Esta es la señal que va y queda rectificada. Esta es la señal original y esa es la señal rectificada. Claro, una rectificación no la... Señal original, señal rectificada. Señal original, un nivel de 1,5 voltios. Señal rectificada, pico a pico, de 300 milivoltios. Y eso es lo que va al condensador, o sea, es lo que va después del diodo. Ahí se puede ver, pero claro, un poco rectificada respecto a la anterior. Pero estamos en distintos niveles, ¿eh? Esa es la rectificada. Y por último vamos a ver las señales que hay en ese electrolítico final, que es precisamente de ahí ya va a lo que es la baja frecuencia. Unas señales que son muy significativas, unas señales que de alguna forma ya son el paso final, ahí tenía que estar el reflejo de esas diferencias vectoriales de tensión que hemos dicho, dependiendo que esté en resonancia o esté en sobreresonancia o esté bajo resonancia. O sea, todo ese conjunto de, digamos, de elementos físicos que ahí influyen, tendría que concluir dejando una baja frecuencia en el punto de salida. Señal a ambos lados del condensador. Señal con 6,750. Podrás ver que modulando en AM y metiendo pito, a pesar de ser un discriminador de FM,
ahora sí escuchamos en baja frecuencia el pito. Bueno, aquí se notan dos circunstancias. La primera es que ya hemos dicho que no trabajaba en FM, no trabaja con pito, pero aunque trabajase con pito, tal y como tengo actualmente el estado del discriminador y todo el circuito, dudo que se escuchase, pero esa prueba no la he podido hacer. No la puedo hacer porque yo no tengo un generador de FM que dé en la banda de 6,750 esa modulación y además con pito. Señal con el oscilador. Pasa que el oscilador local no parece que dé 6,750. Estamos viendo 5,7. Como yo no tenía un generador de radiofrecuencia que tuviese capacidad de trabajar en FM a 6,750, decidí poner la primera etapa de este circuito, es decir, la etapa de lo que llaman el sintonizador de FM. Es la etapa que hace el proceso de sintonía, heterogeneaje y primera etapa de frecuencia intermedia, que sabemos que sale a una frecuencia de 6,750. Y eso es lo que estoy viendo ahora, esa frecuencia de 6,7 que sale del generador propio local del transistor. Que en este caso todavía no es 6,7, parece que estamos en 6,5. Tocamos esta bobina. Esta es la que vamos a tocar. Mira las variaciones. Voy a tocar esa bobina. Pero voy bajando frecuencia. Si vais subiendo frecuencia, ahí vais subiendo frecuencia. ¿Y qué es lo que voy buscando? Poder trabajar con señales de FM de unos 90 MHz que yo soy capaz de generar con mi oscilador de LME y además con capacidad de meter pito. La entrada le estamos metiendo en el generador. Con un condensador se lo metemos al emisor. Y esta es la señal de entrada, la que estás viendo, señal de entrada. Y ahora señal de salida, mucho más baja. Entrada, salida. No amplifica nada. Entrada y salida. No amplifica nada. En este transistor y en la mayoría de los transistores, esta primera etapa, ese transistor en el cual, digamos, es un amplificador de la señal de entrada, la configuración que tiene es en base común. Es decir, la señal entra por el emisor y la sacamos por colector. No suele ser la configuración en base común la que más ganancia da, pero la verdad que en este caso la ganancia era mínima o ninguna. De todas formas, yo hice habrás visto que cambié otros transistores a silicio, hice y toqué para intentar que eso amplificase mejor y yo no, por lo menos no lo logré. 11,4 voltios metiéndole 11,4. Mira qué curioso, he obtenido pito cuando meto una señal de 100 y pico megahercios, pero solamente a la tensión de 11,4 voltios. 10,9. Nada. 6, 7, 8, 9, 10,8. Del osciloscopio están en lo que es el primer transistor de frecuencia intermedia y la otra sonda en ese condensador electrolítico de salida que hemos dicho que ya inmediatamente de ahí va a la baja frecuencia. Esos son los puntos. 11,4 voltios y una frecuencia de 105 megahercios que tú estás viendo. Entrada y en el condensador. Quiero que veas el efecto del ajuste de los botes de Fey.
Ajuste del segundo bote de frecuencia intermedia. Primer bote de FEI. Señal en el condensador. Señal en el colector del primer transistor de FEI. Ahora. Son las señales en los dos extremos del condensador. Con unas señales de unos 300 milivoltios. Bueno, quiero acabar ya. Entonces, ¿qué me han fallado a mí en mis pruebas? No haber tenido un generador de radiofrecuencia en FM en la banda de 6750. De esa forma podría haber visto y valorado cómo iba toda la etapa de frecuencia intermedia. No solamente la etapa de frecuencia intermedia, sino también el discriminador. Y lo segundo que me ha fallado es que la tensión es muy crítica para reproducir el pito de una señal que yo le estoy metiendo a este receptor, pues eso, del orden de 100-90 megas. Hemos visto que la tensión de 11,4, en este caso lo que estoy metiendo es 13 voltios, entonces sí que me está funcionando. Por lo tanto, ahí tengo una criticidad que yo la estoy asociando al primer transistor de sintonía, que ya he puesto uno de silicio. Vamos, si cuando me llega alguna vez y tengo una F115, una F114, lo pongo, vería a ver si la criticidad de la tensión de alimentación viene precisamente de ahí, de esa criticidad, bien sea ahí, o a lo mejor está también en el contiguo, que hace el heterodinaje, que también era otro de germanio. Porque yo lo que creo es que la señal no se llega a heterodinar bien. Es decir, yo he tenido con bastante facilidad la señal que saca la frecuencia intermedia, pero la señal de 6750 que digamos que da el oscilador local, pero yo una vez filtrado. Pero en cambio no llego a coger pito, y si no llego a coger pito es porque yo creo que a ese transistor, bien sea porque el previo no da, o bien sea porque el que actúa de oscilador mezclador no actúa bien, yo no soy capaz en un momento determinado de hacer heterodinaje. Bueno, ha sido muy largo, yo espero que te haya gustado y sobre todo al final que haya sido suficientemente didáctico para ver la complejidad que ha tenido este receptor, una complejidad que ha venido acompañada pues de un fallo, digamos, mío, conceptual del LME, no saber cómo estaba actuando y quizás después pues un fallo de no tener los transistores adecuados en lo que es el sintonizador de FM. Deseo te haya gustado, muchas gracias por tu atención y aguantar un vídeo tan largo.